Bienvenido a este tiempo de estudio bíblico, Siguiendo la Verdad, que tiene como propósito descubrir juntos la verdad de la palabra de Dios. La Biblia es el libro que Dios nos dejó para conocerle, conocer su carácter y su voluntad. Nuestro Dios Todopoderoso desea que aquellos que creen en Él tengan una base sólida de enseñanza en la que puedan confiar y no sean engañados. Por eso es importante para los discípulos de Jesucristo estudiar las Escrituras. Así que prepara tu cuaderno de notas, tu Biblia, para el estudio de hoy. Vayamos entonces al pasaje que se encuentra en Mateo 24. El capítulo 24 es conocido como el Sermón del Monte de los Olivos. Es un capítulo un tanto difícil de estudiar e interpretar porque habla de acontecimientos que sucederán en el futuro y a la vez de algunos que ya sucedieron. Más que dar una interpretación categórica sobre el capítulo 24, queremos encontrar elementos que nos ayuden a hacer una aplicación práctica para nuestros días dentro del contexto bíblico. Así que vamos a ver los versículos 1 y 2. Dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Saliendo del templo, los discípulos admiraban la belleza y toda la hermosura esa del templo. Era una construcción, una edificación maravillosa. Y se los estaban mostrando a Jesús para que se maravillara también. A veces ponemos mucho énfasis en lo exterior, mientras que en lo interior está carcomido. Esta era la situación que vivía la fe judía de aquellos tiempos. Lo último que Jesús dijo sobre el templo lo encontramos en el capítulo 23, versículo 38, que dice: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. La presencia de Dios ya no estaría en aquel lugar por más hermoso que fuera. A la observación de los discípulos, su respuesta fue deprimente. Lo maravilloso, lo sublime, quedaría totalmente destruido. Esta profecía de la destrucción total del templo se cumplió en el año 70 en manos del ejército romano, quienes destruyeron, saquearon y devastaron toda la ciudad, incluyendo el templo. Luego que Jesús se dirige al Monte de los Olivos y allí sus discípulos, impactados por la profecía, querían saber más sobre lo que acontecería. Vamos a leer ahora el versículo 3. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Podemos ver que ellos hicieron varias preguntas. Siempre nos da curiosidad por conocer el cuándo, el futuro. Pero también relacionaron la destrucción del templo con señales o acontecimientos de la segunda venida y el fin de los tiempos. La respuesta del Señor Jesús se puede dividir en tres partes. Señales que son el principio de dolores, señales o acontecimientos antes de que venga el fin y señales antes de su venida. Para entender el contexto del pasaje debemos considerar lo siguiente. Jesús estaba hablando con sus discípulos, cuales son judíos, así que su respuesta está dentro del contexto judío. Jesús responde con nombrar acontecimientos y señales que deben ser interpretados en el momento que se vivan. Estas señales tienen en algunos casos un doble cumplimiento. Para tener claro la profecía dada a los judíos tendremos que leerla en el libro de Daniel.
Vamos al libro de Daniel, capítulo 9, del versículo 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La profecía de Daniel habla el tiempo que queda antes del fin. Este tiempo apunta a Israel y a la ciudad de Jerusalén. Son 70 semanas de años, o sea, multiplicamos 70 por 7 años, y eso da un total de 490 años. El tiempo que transcurre desde que se reconstruyera el templo y los muros de la ciudad y la llegada del Mesías serían 69 semanas, formadas por la suma de 7 semanas y 62 semanas. Después de esto dice la profecía que el Mesías sería muerto. Ubicando este acontecimiento con lo que nosotros conocemos sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la semana 70 hubiera ocurrido hace 2000 años. Entonces entendemos que el reloj de Dios se detuvo. Y la profecía de Daniel no menciona el lapso en el cual estamos nosotros. Daniel ve la profecía como un tiempo corrido, ve la destrucción de la ciudad y el santuario en la misma semana junto con el fin de los tiempos. Ahora que hemos visto este importante detalle sobre la profecía de Daniel, ahora podemos entender los acontecimientos que el Señor Jesús les detalla a sus discípulos y los cuidados que debían tener al vivir estos tiempos. Leamos los versículos 4 al 8. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. La primera advertencia es no dejarnos engañar. Es importante tomar en cuenta este llamado. A pesar de que en los primeros 100 años de historias no se levantó ningún hombre haciéndose pasar por el Cristo, pero sí hubo muchos movimientos que engañaron a los discípulos sobre la venida de Cristo. Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, versículos del 1 al 3, nos aclara sobre el tema. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La advertencia es clara. Primero debe venir la apostasía, o sea, el tiempo donde la mayoría de los creyentes se apartan de la fe en Cristo, siguiendo falsas doctrinas. Y lo siguiente, después de esto, será la manifestación del anticristo, uno que se hará pasar por Cristo, pero es contrario totalmente a Dios. En este periodo de tiempo,
hemos vivido guerras, pestes, hambrunas, pandemias, catástrofes naturales, pero el Señor Jesús nos dice que es necesario que esto acontezca, que es el principio de dolores, usando la analogía de una mujer que dará a luz. Sus dolores empiezan suave, pero irán en aumento hasta el alumbramiento. Sigamos con la lectura de los versículos 9 al 14. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Continúan los dolores hasta que se entra en el tiempo descrito por Pablo, la apostasía, donde hay traición y se levantan falsos profetas con falsas enseñanzas, engañando a muchos. La maldad será tal que muchos desfallecerán, pero otros seguirán fieles predicando el evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Esta sección podría apuntar a la primera mitad de los últimos 7 años de la profecía de Daniel. Esto lo sabemos por el versículo 15 que dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Jesús cita la profecía de Daniel, versículo 27, donde dice que a la mitad de la semana el anticristo se rebelará y no permitirá que se hagan más sacrificios. Hará algo abominable, algo aborrecible para Dios en el lugar santo. Leamos los versículos 16 al 20. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Cuando Israel vea que algo terrible está aconteciendo en el templo, deben huir, salir de la ciudad con toda prisa, pues no seguir esta instrucción, quedarían atrapados en la destrucción. Muchos cristianos atendieron a esta instrucción en el año 68. Ellos salieron de Jerusalén antes de la rebelión que se dio en los años 69 y 70, la cual trajo la destrucción de la ciudad y el templo. Los rebeldes no permitieron que nadie saliera de la ciudad y mataban a todos aquellos que querían escapar. Fue una horrible masacre por parte de los rebeldes y por parte del ejército romano. Las palabras de Jesús apuntan también al tiempo de la tribulación y advierte que salgan de Jerusalén antes del fin. Leamos los versículos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Lo que acontecerá en aquellos días está descrito en el libro de Apocalipsis. Hay esperanza en estas palabras de profecía. Dios actuará en favor de los escogidos de Dios. Leamos Apocalipsis 2, versículos del 10 al 11. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere,
no sufrirá daño de la segunda muerte. El pasaje termina con recordar la advertencia. Mirad que nadie os engañe. Leamos los versículos 23 al 28. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Nuevamente el Señor Jesús se toma el tiempo de recordar que no se dejen engañar por falsos cristos o falsos profetas, los cuales harán señales y prodigios para engañar. Este poder que tienen es o proviene de Satanás para poder engañar, si fuere posible, a los escogidos de Dios. Por último les dice, no salgan, porque cuando el Cristo venga, todos lo verán. No será un acontecimiento pequeño, un acontecimiento discreto, sino algo evidente para toda la humanidad. No es necesario salir a buscar, pues la señal de su venida se verá en todo el mundo. Vamos a concluir. La profecía que hemos estudiado es para los judíos, pero también advierte de que no nos dejemos engañar por aquellos falsos profetas que solo quieren que vivamos en temor y para aprovecharse de nosotros. Un verdadero creyente, discípulo de Cristo, lee y estudia las Escrituras con diligencia para no ser engañado. Dios nos ha dejado la palabra más segura en la que podemos confiar. El fin no vendrá hasta que el anticristo se manifieste. Pero hay algo que lo detiene. Según a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos de 6 a 7, dice: Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. El anticristo estará atado y no podrá manifestarse hasta que Dios lo permita. Vivamos enfocados en el cumplimiento de la misión, pues el Señor tiene cuidado de nosotros. Cualquier situación difícil, con la ayuda de Dios y la provisión de Dios, la vamos a superar. Somos sus escogidos. No se pierda el siguiente Siguiendo la Verdad, donde seguiremos estudiando la segunda venida de Jesús y el final de los tiempos. Dios te bendiga.